Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida en una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero de transmisión, Luis Alberto Bolaños López, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todos y todas. Pues un placer, hermano. Hoy vamos a tener un programa que está muy ad hoc con el clima. Vamos a jugar en el agua. Vamos a ver el waterpolo y vamos a ver cómo surge, cómo está esta historia en la universidad. Seguro va a ser muy divertido. Uno de los deportes que más le han dado lustro y brillo a las actividades deportivas que se practican dentro de nuestra institución. Y para abordar el tema me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida esta noche a mi buen amigo, el profesor Mariano Dávalos Paz. Él es egresado de la Escuela de Entrenadores Deportivos de la UNAM, la primera generación de esa Escuela de Entrenadores Deportivos. Tiene especialidad en entrenamiento deportivo por la FINA, la Federación Internacional de Natación, y cuenta con los 3 niveles del SICSET, de la SEP y de la CONADE. Entrenador en actividades deportivas, hoy Dirección General del Deporte Universitario, desde 1976 hasta el año 2018, y nomás porque se nos jubiló, si no seguiría aquí, ya sea en la alberca o en el frontón cerrado, que eran las instalaciones que al paso del tiempo le tocó ser su, iba a decir cuidador, pero como que Encomienda. coordinador de dichas instalaciones, pero vamos, las cuidaba y las quería como a la novia más querida, tanto a la querida alberca universitaria como al frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Mariano es árbitro y entrenador de waterpolo. Posee el récord de 18 años consecutivos con sus equipos como campeones nacionales en categoría juvenil mayor, 11 años consecutivos también otro récord como campeón nacional de primera fuerza, único árbitro mexicano con más de 230 partidos internacionales pitados, entre de muchos otros aspectos de su larga currícula. Mariano Dávalos Paz, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Buenas noches. Gracias, amigos. Muy amables por la presentación. A sus órdenes. Y saludo igualmente con muchísimo gusto y me da también mucho gusto saludarlo a César Santoyo Cedillo. Él es entrenador en jefe del equipo representativo de waterpolo varonil de la UNAM en categorías varoniles. Campeón en las Olimpiadas Nacionales de los años 2003, 2004 y 2018 en las categorías varoniles, y campeón de la Olimpiada Nacional 2012 en la rama femenil. Campeón del Campeonato Nacional de Primera Fuerza Femenil en 2012, campeón nacional de categoría junior en 2017, entrenador de la categoría infantil en 2005 y primer lugar con ese equipo en el Campeonato Centroamericano en República Dominicana, campeón nacional de Primera Fuerza Varonil en el torneo selectivo a Juegos Panamericanos en el 2019 y al igual que Mariano, con un amplio currículum, nuestro buen amigo el profesor César Santoyo Cedillo, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Saludos, Rodrigo, saludos, Luis, saludos, Mariano. Y bueno, pues la mesa está puesta y en este caso habría que decir la alberca está puesta. Nos van a platicar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, el para qué, cómo surge el polo acuático o waterpolo y cómo es que se ha desarrollado dentro de la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos todos, que sea un estupendo programa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues bueno, vamos a empezar explicándoles qué es el waterpolo, en qué consiste, cómo se practica, cuáles fueron sus orígenes. Entonces, si puedes compartir, Luis, por favor. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el waterpolo? Es un deporte que se practica en el agua. La siguiente, Luis, por favor. Que es una cancha de waterpolo actual. El waterpolo o polo acuático, como se le conoce en Latinoamérica, es un deporte que se practica en una piscina.
en la cual se enfrentan dos equipos de 7 jugadores que tratan de introducir un balón en la portería contraria, lanzándola con las manos, y gana el equipo que anota más goles durante el tiempo de juego. ¿Cuáles fueron los inicios del waterpolo? Este deporte surgió en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus orígenes se le denominó de diferentes formas, tales como fútbol, in the water o aquatic polo. La teoría de los inicios del waterpolo. La primera teoría del inicio del waterpolo es que surge como entretenimiento para el público durante las competencias de natación, en el cual ese momento eran demasiado largas, y ponían 2 equipos montados en barriles de madera y manejados por remos y utilizaban una pelota para marcar los goles. Otra teoría fue que buscaba romper la monotonía de los largos entrenamientos de la natación, pero en esta ocasión la distracción no era para el público, sino para los mismos nadadores. Durante 1869 se empieza a utilizar una pelota de goma y los partidos se realizaban en ríos o lagos. Los primeros partidos eran exhibiciones de fuerza bruta, ya que la única regla que existía en ese momento era alzar el balón con las 2 manos en lo alto de unas balsas que eran consideradas las porterías. De 1800 a 1876 se empezó a practicar este deporte en piscinas del waterpolo, sin reglas específicas, y fue hasta en 1876 que William Wilson, que nació en Glasgow, Escocia, desarrolló un juego para entretener a los miembros del club del cual era manager. Ya en 1876 se crea un reglamento en el cual los goles se permiten utilizando las manos. Y el primer encuentro se realizó en 1876 con motivo de la inauguración de la alberca del señor Wilson, que llevaba por nombre Victoria Baths. En este partido se enfrentaron el equipo representativo de Victoria contra una selección del oeste de Escocia. Este primer partido ya existía un campo delimitado que medía 40 por 60 yardas, un árbitro y jueces de gol. En esa época los equipos estaban conformados por 7 jugadores en la alberca y se permitían 11 suplentes, y el portero permanecía en un bote. El partido finalizaba cuando la pelota quedaba inservible. Ya en 1880 se enfrentan por primera vez Inglaterra y Escocia, pero cada país tenía sus propias reglas, por lo tanto no se reconocía como deporte oficial. Para el año de 1885, la London Swim Association ya lo reconoce como deporte, en el cual se unificaron los reglamentos existentes, creando 11 puntos. Bueno, ahí de esos 11 puntos, pues fueron los inicios de lo que era el waterpolo, y a la fecha, pues se han ido modificando todas las reglas. Entonces, ya aquí realmente, pues lo básico era que un jugador no podía interferir las acciones del portero, ya sea dentro o fuera del agua, sujetar a sus oponentes de cualquier manera, excepto si el portero o algún jugador contrario están en posesión de la pelota. Un gol era obtenido cuando la pelota era depositada con ambas manos en la plataforma flotante o la barca prevista a tal efecto. Si durante un partido la pelota salía fuera del terreno, el árbitro concederá un lanzamiento contra el equipo que la desplazara fuera, pero si iba sobre la barca se indicará un saque de meta. Aquí podemos ver que se jugaba en unas balsas, ¿sí? No era de que tenías que nadar, usar una gorra, un traje de baño, y ya estaba un poquito más formal. Bueno, hasta aquí podría ser lo que es, a grandes rasgos, el origen del waterpolo, ¿sí? Ya posteriormente, este deporte de waterpolo empezó su participación en 1900 en la Olimpiada de París, siendo de los primeros deportes de conjunto que hasta la fecha siguen vigentes dentro del programa olímpico. Y en esos momentos únicamente se jugaba en la rama varonil. Ya para el año 2000, en la Olimpiada de Sydney, es cuando ya se incluye el waterpolo en el programa olímpico en la rama femenil. Y cabe mencionar... Tardamos 100 años en 100 años en admitir a las mujeres. Y cabe mencionar que este es un deporte prácticamente que se practica en Europa, ¿sí? Son los que han dominado todos los campeonatos mundiales, todos los Juegos Olímpicos. Únicamente Estados Unidos, dentro de todos los Juegos Olímpicos, ha obtenido únicamente 3 medallas, que ha sido el máximo representante de América.
De ahí todas las medallas han sido de equipos europeos. Inglaterra, como fundador de este deporte y pionero, únicamente logró ganar las 3 primeras ediciones de los Juegos Olímpicos. Y de ahí nunca ha vuelto a tener algún logro. Les ha ido como con el fútbol, ¿no? Que también lo inventaron y solamente una vez han sido campeones del mundo. Es correcto. ¿No? Algo similar. Sí. Sí. Realmente aquí los que empezaron el waterpolo en el área de América, pues fueron los entrenadores o exjugadores del bloque socialista que empezaron a traer sus conocimientos, entrenadores húngaros, yugoslavos, inclusive había entrenadores rusos que estaban en el bloque socialista con Cuba. Entonces ya ahí fue donde se empezó a abrir esta disciplina en América. Y dentro de los equipos europeos que decías, además de Inglaterra, ¿quién sería potencia? ¿Alemania? ¿Los países del bloque del Este? El máximo ganador de medallas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos lo lleva Hungría. Posteriormente es Yugoslavia, que ahorita en la época actual, Yugoslavia se convirtió en Serbia, Montenegro, Croacia, y siguen dominando. Inclusive ahorita Serbia lleva 3 medallas olímpicas en su historia en los Juegos Olímpicos. Y de esas 3, 2 son de waterpolo. Wow. Los países del bloque del Este, ¿no? Los bloques del Este, efectivamente. Se les conocía. Me hace pensar, ya me lo dirán ustedes, y me hace recordar, Luis, aquel programa que tuvimos de handball, en donde también eran los países del bloque del Este los que eran los efectivos, ¿no? En ese deporte. Algo similar ocurre con el waterpolo, ya nos lo dirán nuestros expertos. Claro que sí. ¿Por qué Estados Unidos no es potencia en esto? Estados Unidos le ha invertido mucho dinero al programa acuático de waterpolo y desconocemos por qué no han podido ganar, porque al final en la natación pues son potencia y este deporte pues se necesita tener pues estatura, fuerza, velocidad. Claro. Y Estados Unidos cumple con ese biotipo de jugador. Sí. Han contratado inclusive entrenadores europeos y no han podido obtener en los últimos años una medalla olímpica. Su último logro fue en la Olimpiada de Beijing, que obtuvieron plata. 2008. Ajá. Wow. Muy bien. Adelante, César, continúa. Pues bueno, ya de mi participación de la historia del waterpolo concluye. Muy bien. Pues nos has dado una fotografía, una imagen de cómo surgió este deporte, dónde surgió y quiénes han sido sus exponentes más importantes. Mariano, ¿cómo aterriza este deporte en nuestro país y posteriormente dentro de la Universidad Nacional? Pues mira, el deporte del waterpolo, como es muy vistoso y nace de las raíces del fútbol, soccer y del básquetbol, entonces es muy llamativo. Y llega a México por Veracruz, en Orizaba es donde nace el waterpolo en México, porque lo traen marinos y trabajadores ingleses a las compañías de azúcar y todo esto que se refina ahí en Orizaba. De ahí nace el gusto por el waterpolo y llega a la Ciudad de México allá en los deportivos que habían de la época, y se vuelve la catedral del waterpolo en México, el plan sexenal, cuando lo hacen. Okay. Ese es donde empieza a practicarse ya en un club público el waterpolo, pero con esa enseñanza. Posteriormente, el waterpolo a la Universidad Nacional Autónoma de México llega el waterpolo femenil. En vez de ser el varonil, llega femenil con el doctor Ismael Zurita. Claro. Él fue miembro del Buró Técnico de Medicina de la FINA. Ajá. Entonces, él lo trae aquí a la universidad, pero todavía esto antes del 54, que todavía no, la alberca de CEU se inaugura el 10 de marzo del 54. Así es. Entonces lo jugaban en plan sexenal, en el Club Deportivo Hacienda, ¿sí? en el Club Chapultepec, ¿sí?
Ya cuando se viene, se inaugura la alberca de CEU, entra el gran profesor Rosendo Santoyo, el famoso Chompas, jugador en Helsinki olímpico, y él empieza a organizar el waterpolo dentro de la universidad. Sí, él fue ya el primer entrenador varonil aquí dentro de la universidad. Él empieza a trabajar y busca hacer en las preparatorias. Me tocó con él ir a visitar las preparatorias, invitar a los muchachos, y entre los propios jugadores de waterpolo de la universidad empezaron a juntarse. Un actor muy conocido, Rivero, fue jugador ¿cómo se llama?, de waterpolo, Jorge Rivero. Ok. Ya, jugadores muy importantes, maestros, licenciados, eran los jugadores. El Chaparro Menés, un gran doctor, un cirujano, fue miembro del waterpolo universitario y formó un patronato para juntar gente. No era tanto el problema económico, sino que la gente viniera a jugar y se empezara a hacer. Surge con más auge cuando la sede de los Juegos Olímpicos del 68 se juegan las preliminares en CEU. Por eso también tiene doblemente el nombre, no nada más como las dimensiones olímpicas, la instalación, sino por haber albergado los Juegos de 1968. Es decir, ahí en esa parte, perdón que te interrumpa, Mariano, tiene esa denominación de origen, vamos a llamarle, como con los vinos o con precisamente no solamente por las medidas que son oficiales en la alberca de Ciudad Universitaria, sino porque, como señalabas, en los Juegos Olímpicos de México 68, la alberca de Ciudad Universitaria albergaba partidos preliminares. Los estelares, o por así decirlo de algún modo, eran en la alberca Francisco Márquez, en la alberca olímpica Francisco Márquez. Se hicieron dos grupos, uno jugaba en alberca olímpica y otro en Ciudad Universitaria. ¿Sí? Y lo chistoso fue, hay varias anécdotas, que todos los equipos querían irse a jugar, que los dos grupos jugaran en CEU porque les encantaba la alberca. A la alberca, en la parte baja de la alberca de 50 metros, que es la cancha oficial, se pusieron unas tribunas sobre el agua, vamos a llamarlas. Se fijaron al piso, al fondo de la alberca. Entonces se hizo un estadio muy bonito, como se usaba, sí, para el waterpolo. Estamos hablando que tendría una capacidad de 5,000 gentes para ver los partidos de waterpolo, y estaban llenos, ¿eh? Fue un exitazo haberlo llevado a Ciudad Universitaria. En aquella época se puso un puente que divide la fosa y la alberca de 50 metros, que ahí se ponía la mesa de trabajo, porque en aquella época era un solo árbitro, que dificultaba más el trabajo de los árbitros dentro de la piscina. Entonces, sí, era muy vistosa, la alberca se veía preciosa. Por ahí tenemos algunas fotos, creo que se mandaron, de donde se ve el 68, la alberca muy bonita. El waterpolo además tiene un espíritu muy inglés. Es un juego, se le llama un juego de los caballeros. Aquí no puedes reclamar, gritar, decirle nada a los árbitros porque te expulsan de inmediato, es una falta. Y puede ser una expulsión de 20 segundos o una expulsión definitiva. Lo que en otros deportes no sucede. Además, el waterpolo también aquí en México han tenido muchos clubes. Tuvo una ¿cómo se llama?, formación en el Distrito Federal, que ha sido donde había los equipos más importantes. Estaba el Club Hacienda, estaba Plan Seccional, la alberca olímpica, el Seguro Social, que fue nuestro gran enemigo por muchos años porque tenían un muy buen nivel. Estaba ¿cómo se llama?, el Club Chapultepec en menos fuerza, y eran el equipo de Marina, el equipo de Armada de México, que entrenaban ellos en el Comité Olímpico Mexicano. Y en provincia había muy pocos. Entonces el profesor Santoyo, a través de un visionario del deporte universitario, como fue en paz descanse el ingeniero Alejandro Cadaval y el arquitecto Mario Revueltas Medina, le dieron al profesor Santoyo la tarea de promover el deporte universitario en el país. Y nos tocó ir en 2 camionetitas combi a recorrer hasta Guadalajara, haciendo porterías portátiles y haciendo la promoción. De ahí nace la universidad, porque gracias a esa promoción, Jalisco, Nuevo León, todos estos estados surgieron con su waterpolo.
Desgraciadamente, al día de hoy ya no es un deporte dentro del programa de la Universidad Nacional. Internacionalmente sí lo es, pero nacionalmente no, y queremos revivirlo, porque además la universidad ha sido campeón en esa liga también. Estos campeonatos que tú has nombrado, Rodrigo, yo quiero hacer también mención de que es gran logro también de Max Aguilar. Los dos trabajamos muchos años de juntos, y fueron logros de Max, fueron logros de un servidor, ahora de César, que son los que tienen la estafeta, y es parte de esa gran historia del deporte universitario. Ya cuando el profesor Santoyo ya estaba más grande, en aquella época también estaba el profesor Manuel Herrera, que también promovía mucho el waterpolo, porque le gustaba, aunque su fuerte fue la natación. La natación, sí. Y él hizo nadadores olímpicos y demás. Se empezaban a jubilar, entonces ellos lo que decidieron fue traer gente nueva al equipo, siempre con la idea del ingeniero Cadaval, que fueran personas que hubieran practicado el deporte. Él no estaba de acuerdo mucho con los profesores de educación física, porque no tenían la especialización en este tipo de deportes. Hay que poner contexto, mi querido Mariano, te refieres al ingeniero Alejandro Cadaval Torres, quien fuera director general de actividades deportivas y recreativas, pues en una de las épocas más doradas y gloriosas del deporte universitario en los años 70, ¿no? Así es. Él llega a ser los campeonatos nacionales estudiantiles, la ODEM, ¿te acuerdas? Que fue sede aquí en Ciudad Universitaria, y vinieron las universidades de todo el interior del país. Yo recuerdo, estaban todos los hoteles de Reforma, cercados, ocupados por todos los deportes, porque trajo todos los deportes. Fue un evento enorme, grandioso. Enorme, sí. ¿Sí? No lo han vuelto a hacer. Las universidades nacionales no han logrado tener esa captación de tantos deportes y de tanta gente que estuvo, que fue un éxito. Y de ahí entra Max Aguilar como entrenador en jefe, ya jubilándose en esa época el profesor Santoyo. Entra Max como entrenador en jefe del equipo de la UNAM, pero él afortunadamente, y lo digo así, afortunadamente, se esperó a poder jugar los Juegos Panamericanos de 1975. Él era una base del equipo. Max fue un jugadorazo fuerte. Hay que volver a poner contexto. Max Aguilar, te refieres a nuestro buen amigo y director de deporte representativo Maximiliano Aguilar Salazar, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de los monstruos de este deporte en nuestro país y dentro de la universidad. Campeón panamericano, ¿no? Me decías, en 1975. 75. Además, Max fue nadador en 100 metros mariposa en México 68. Y aparte estuvo en los Juegos de Múnich ya y en Montreal, pero ya fue ¿era como nadador o ya como jugador? No, waterpolista fue Múnich y Montreal. Tiene 2 olimpiadas como waterpolista. ¿Sí? Okay. Entonces él llega y entonces llega él al waterpolo porque nuestro gran maestro Kalman Markovic de Hungría, es la trilogía que mencionaba César, llegan a Canadá y a Cuba y a México. A Estados Unidos no quisieron recibirlos. Entonces, Kalman Markovic es considerado el mejor entrenador de todos los tiempos del waterpolo, creador de muchas jugadas y muchos cambios a las reglas. El waterpolo, igual que la mayoría de los deportes, en cada ciclo olímpico, cada 4 años, cambia o verifica sus reglas. Normalmente siempre hay algunos cambios pequeños. Okay. Ahora acaba de sufrir cambios fuertes. Entonces, llega Kalman Markovic. Mira, Mariano, perdón que te interrumpa, no nos muevan esa foto. Ahí estamos viendo la alberca de CEU y estamos viendo cómo se... ¿Esa foto corresponde a los Juegos Olímpicos? Es correcto. Ese fondo donde están las astas banderas, cuando se inaugura la alberca de CEU, no existían las astas banderas. Se ponen porque fueron los 16 equipos que participaron, izaban sus banderas atrás. Okay. Ahí se ve la tribuna que montaron sobre el nivel del agua. Y es la perspectiva. Todavía esos caramelos o las marcas que se ven ahí en la orilla del rebosadero, sí, los tenemos, existen, son joyas que tenemos ahí guardadas,
que nos siguen sirviendo. Ahí se ve el puente que se coloca y la caseta donde está atrás de espaldas de los jugadores que se están presentando. Ahí se puede ver la caseta donde trabajaba la mesa de control, los ¿cómo se llaman? Tableros electrónicos de la época y otro colgado de la plataforma de 5 metros ahí de la torre de clavados. Ajá. Y hasta arriba, si observan la de 10, ese era el supersonido de trompetas que se usaba en aquella época. Sí. Así es como se ponía. Y esas salchichas o carriletas se usaron durante muchos tiempos y ya no, desgraciadamente ya no se fabrican, pues se veían muy bien. Entonces la alberca cumplía perfectamente con las medidas olímpicas, que son 20 por 30 metros. Y la profundidad mínima de 1,80, la alberca tiene el 1,82 ahí. Pero como lo mencionaba César, llegaban los rusos, llegaban los yugoslavos en aquella época, los húngaros, y pisaban. Entonces, en la alberca olímpica Francisco Márquez tiene 1,90 de profundidad, pues también pisaban. Y el reglamento de waterpolo hasta el día de hoy te indica que es 1,80 profundidad mínima, ¿no? Pero por eso es la gran diferencia entre los europeos y la cortina de hierro, por las estaturas, los físicos claro. de los jugadores de allá, ¿no? Hay un jugador mexicano que al último jugó con nosotros un torneo, Armando Fernández, mide él como 1,74 por ahí así, ¿sí? Y jugó y fue tercer lugar olímpico con Alemania, fue el primer jugador que se nacionaliza alemán. Oye, ahora que señalas eso, Mariano, perdón que vuelva a meter la analogía con el handball. Si eran del tamaño como nuestro querido y recordado Gruya, amigo y compañero George Gruya, sí. Si de ese tamaño eran los jugadores de waterpolo del bloque del este, pues de risa que tocaran el fondo de la alberca sin ningún problema, ¿no? No, sí, y fíjate que además, si tú te das cuenta, casi en todos los partidos de waterpolo, hasta el día de hoy, atrás de las porterías tienen muchas redes, mucha protección, y no les gusta que la gente esté atrás por los accidentes de los pelotazos. Es tan fuerte el tiro, claro, que le pega a una persona que no esté viendo la pelota, lo puede conmocionar. O sea, claro, son golpes muy fuertes. Las lesiones comunes en el waterpolo es fractura de clavícula, de los dedos, de la muñeca, del codo, desprendimiento de retina, la nariz, la boca, los dientes, porque es un juego de conjunto muy fuerte. Sí. Está considerado el waterpolo el día de hoy el deporte más difícil de arbitrar, porque tú tienes que ver a través del espejo de agua. Claro, que si no se están dando de patadas por abajo. Por ahí hay videos donde se transmite el waterpolo tomado de abajo, y en la mayoría de los países lo prohibió por las jugadas tan fuertes y las escenas que se presentan. Me imagino. Por ahí hubo un cronista de televisión, no te voy a decir quién fue, de Canal 13, que se aventó la puntada de decir que gracias a la tecnología los árbitros podíamos pitar por abajo del agua, porque teníamos las cámaras, ¿no? Claro. Entonces, y es una anécdota mundial, no nada más aquí en México. Sí. Entonces, oye, dime una cosa, Mariano, la foto que veíamos de los Juegos Olímpicos, mira, ¿tú estabas ahí? ¿Te tocó estar ahí? Fíjate que no. Yo entré a primero de secundaria en la prepa 2 exactamente en el 68. A mí me tocaron las pedradas y las granadas del 68. O sea, entraste desde iniciación universitaria. Así es. Cachorro Puma feroz. Ahí en San Ildefonso 28 y licenciado Verdad. Ahí mi escuela mater, ahí está, y está hermosa además. Okay. Pero en 68, con el relajo del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, precisamente, mi papá parece que nos prohibía movernos. Claro. Un amigo de él nos consiguió boletos. Yo estuve presente en el box, en la Arena Coliseo, y en la ceremonia de clausura, que fue hermosísima. Me imagino. Yo lo veía y decía, qué padre gorritas traen esos cuates, y es un fútbol en el agua, como la gente lo conoce. Claro. Y fíjense, las promociones que hemos hecho en las prepas,
Así les decimos, vénganse al fútbol en el agua, porque el waterpolo se conoce igual que el básquetbol o el voleibol, pero el reglamento oficial de la Federación Mexicana de Natación nos obliga a decirle polo acuático. Ok. Y el polo acuático se usa en pocos países de América. Todo el mundo realmente le decimos waterpolo. Todos los escudos que tenemos de nuestros waterpolo vienen en inglés. Y así se maneja internacionalmente. En Rusia es waterpolo, y en Hungría es waterpolo. En México es polo acuático. Ok. ¿Sí? Pero regresando a la historia del cómo llega el waterpolo a la universidad, Sí. nosotros empieza Max a trabajar. Ahí estamos. El primer equipo que dirigió Max es el que está hasta arriba. Max es el de la playera que está en la orilla. Sí, ahí estoy yo, por ahí me veo. Y ese fue el primer equipo que dirigió Max. A mí tuve el honor de que me dirigiera Max. Y entonces él se tiene que estar repartiendo con el juego de 1975 de los Panamericanos, el cual gana. ¿Sí? Y entonces llevó a Toño Martínez, un compañero de la selección nacional, a que estuviera con él. Pero Toño no se enfocaba más que era como un robot, ¿no? Hacía lo que le decía Max y no se expandían a hacer más equipos. Entonces, por culpa del hermano de Max, Roberto Aguilar, se forma el equipo infantil representativo de waterpolo de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Por culpa de Roberto, porque era un niño con unas facultades tremendas para jugar. Entonces me dice Max, oye, ¿cómo le hacemos para que juegue mi hermano? Porque jugaba en la alberca olímpica y ya no existe el equipo de waterpolo en esa época de la alberca olímpica, lo habían quitado. Le digo, entro a trabajar al Colegio Franco Español, que estaba muy cerca de la universidad. Y yo, pues vamos a hacer un equipo infantil, como si fuera a pelar plátanos, ¿verdad? Y me dice, pues órale. Y la vida nos da que en 1976 se funda el equipo infantil junto con el ingeniero Torres H en el fútbol, y empezaba el fútbol americano. O sea, son los tres deportes de conjunto que realmente fundaron los famosos Pumitas. Nosotros nos salimos del esquema Pumitas porque no lo usamos como negocio, sino realmente como escuela para tener a nuestros waterpolistas del futuro, que al día de hoy nos han dado todo. Raúl de la Peña, que ha sido el mejor jugador mexicano, que actualmente entrenador en Alemania, ¿sí? También se nacionalizó alemán, fue a 2 Olimpiadas, ¿sí? Desde los 11 años llegó al equipo de waterpolo. O sea, sí funciona hacer a los niños, y actualmente lo tienen muy bien reglamentado la dirección y está funcionando, que eso, ojalá todos los deportes entraran por ahí. Pero bueno, sin salirnos, se forma el equipo, y el primer campeonato nos vamos a Acapulco, ¿sí? Y me dice Max, pues váyanse a Acapulco, está el Nacional. Además, quiero decir que el equipo de waterpolo funciona el 90% del apoyo directamente económico de los papás. El presupuesto que nos da la Dirección General del Deporte Universitario es para tener a los entrenadores y mantener la alberca, que es un gran costo, y lo básico de balones y las canchas de waterpolo. Las demás categorías que queremos salir al extranjero, como lo hemos hecho, hemos ganado en torneos importantes en el extranjero, es gracias al patrocinio de los papás. Siempre lo hemos tenido. Por ahí estuvo el hijo del doctor Barnés, el rector de la universidad. Era un entusiasta y nos apoyaba en todo. Ahora también su hijo es un gran químico. Y toda gente como ese tipo nos ha ayudado muchísimo, porque a los papás que no tenían dinero para los hijos, todos pasábamos la charolita, y hasta Max y yo poníamos para que no faltara un solo jugador. Esto ha sido una base muy importante del gran auge que tiene el equipo. Entonces, cuando se forma ese equipo en Acapulco, ganamos el 5º lugar, eran 11 equipos, y para comunicarse por teléfono de Acapulco al DF era bien difícil. Max estaba acá, y cuando le hablo, le digo, oye, quedamos en 5º. Pues, ¿qué hiciste? ¿Mataste a los demás o qué? Dije, no, el equipo funcionó muy bien. Regresamos y pues le pusimos más leña al fuego. Trajimos más niños, empezamos, y en 1978 el equipo infantil gana el primer campeonato nacional de waterpolo de la categoría. Todo esto era varonil, ¿eh? No existía todavía el femenil como equipo que se había fundado, porque sí, el femenil era más exhibición.
se iban más por el nado sincronizado, ¿sí? Pero entonces era el varonil, y de ahí empezamos a trabajar, los llevamos a Estados Unidos. Yo me acuerdo, el ingeniero Cadaval y Mario Revuelta nos habían dado un viaje con el equipo grande, con los camioncitos, esos galleteros que le llamábamos de la universidad. Eran como los camiones de reparto de la panadería esta, la Bimbo, aquí sí podemos decir marcas, y tenía 18 asientos y una cajuela atrás, y metimos a 22 gentes. Y nos fuimos de la Ciudad de México a Los Ángeles, California, fueron 54 horas, y nos llevamos al equipo grande por primera vez. Ganamos en Estados Unidos un torneo que se hizo de clubs, regresamos, y al año siguiente me dice el ingeniero Cadaval, otra vez ahí está el camión para que te vayas. Digo, ¿cuál me va a dar, ingeniero? Dice, un camión que rentamos a una compañía, es un autobús para que te vayas más cómodo. Oiga, ¿podría yo llevar el equipo infantil? Estás loco, ¿cómo te los vas a llevar? Vamos. Pues nos fuimos 44 chamacos al camión, ganó el equipo grande y ganó el equipo chico el Commerce. Y ahí lo simpático fue que íbamos con dinero para comprar, gastar en hoteles y todo. Y cuando llegamos a Commerce City, que es una ciudad muy amable con nosotros y que además es el centro del waterpolo de California y del Estados Unidos, es donde están los mejores equipos. Bajamos del autobús, ven a los niños, y a todos los niños les dieron hospedaje gratis, a los grandes al hotel. Entonces, y en San Antonio, en Texas, también fuimos a un torneo allá, y sí, pasó lo mismo. Oye, Mariano, un camión, dime. Perdón, es que ya estamos entrando en la recta final del programa. Se nos está yendo como agua entre las manos el tiempo, y sí, nos gustaría saber en qué momento se incorpora a la rama femenil en el waterpolo dentro de la UNAM. César es el bueno. Bueno, como comenta Rodrigo, el equipo femenil realmente inició las competencias en el año de 2005, cuando en la Olimpiada Nacional abren la rama femenil. Entonces, ¿cómo se inició? Con hermanos, eran hermanas de los jugadores que teníamos en el equipo. Entonces empezaron a juntar, es que puedo traer a mi hermana, que sus hermanas estaban en natación o en nado sincronizado o en clavados. Entonces, cuando se abre la convocatoria de equipo femenil, empezamos ya a formar nuestro primer equipo. Fue en la Olimpiada Nacional del 2005, fue en el 2006 que fuimos sede en CEU, que la sede fue en el Comité Olímpico. Ganaron un partido esa vez las niñas. Del 2006 hasta el 2016, todos los años se ha presentado un equipo femenil. Y del 2007 al 2014, el equipo femenil siempre en lo que es Olimpiada Nacional y ahora Campeonatos Nacionales CONADE, siempre obtuvo una medalla, culminando con la medalla de oro en el año del 2012. Se iban cada año subiendo un lugar, concluyendo en el 2012, porque fue una generación de niñas que se mantuvieron, entrenaron, cumplían con sus objetivos, ¿sí? Y varias llegaron a estar inclusive en selección nacional. Llegamos a tener participación ya a nivel nacional con los equipos femeniles. Sí, podemos mencionar que, por decir, la jugadora más destacada que hemos tenido allá en la universidad, pues es esta Lorena Sánchez. Sí, acaba de terminar su carrera de médica veterinaria, participó en 3 Juegos Centroamericanos, acaba de participar en los Juegos Panamericanos de Lima. Un tiempo estuvo de entrenadora de los equipos infantiles allá en la universidad. Esa parte, ya que estamos entrando en la recta final, ahora sí estamos ya antes de pedirle su frase o comentario final, me imagino a lo largo de todos estos años, y que ha de ser una satisfacción que les queda a ustedes como entrenadores y forjadores de este talento, el ver cómo va de la mano el crecimiento y desarrollo de sus pupilos, de sus alumnos, con la parte académica, ¿no? Mira, Rodrigo, el equipo de la UNAM, el 96% de los que lo practican se titulan, no que terminen, se titulan.
Entonces, ¿por qué? Porque es la disciplina que tenemos. Para entrenar el waterpolo nosotros necesitamos entre 23 a 27 horas a la semana. Entonces es una disciplina que te acumula tiempo y aprenden ellos a dividir su tiempo en casa, la escuela, la tarea, la familia, todo. Entonces es el éxito que tienen los chicos. ¿Cómo ha sido, ya para ir cerrando la pinza, cómo ha sido este último año? En todos los deportes, pues hemos visto a través de estos programas que hemos hecho de Aprende un Deporte, de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, pues la manera en que tuvieron que modificar el acercamiento con sus alumnos a propósito del distanciamiento que hubo que hacer por la pandemia. En el caso del waterpolo, del polo acuático, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta situación de la pandemia? Pues mira, realmente para mí fue muy complicado hacer los entrenamientos en línea porque nuestro deporte es tocar el agua, Rodrigo. Hay que tocar el agua, ¿sí? Hacer unos tiros en una portería dentro del agua. Nadar, hacer fuerza. Entonces, pues prácticamente nos dedicábamos a hacer preparación física general, mantener a los chavos activos, motivándolos más que nada en esa parte de que no se desanimaran, que algún día íbamos a regresar, que todo el país estaba en esa situación, que no éramos el único equipo que estaba así. Pudimos trabajar con otros equipos de waterpolo de otros estados y de otros países para que vieran que también ellos están haciendo lo mismo, que ahora el waterpolo pues, se practicaba vía Zoom, ¿no? Haciendo retos, haciendo entrevistas, haciendo programas. Afortunadamente, pues ya pudimos regresar paulatinamente y pues sí, uno se siente pues contento, descansado de que dices, bueno, yo decía, ay, por fin ya se acabó el Zoom. Ya ahora sí al agua, a lo que es de nosotros, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Y ya esperamos con ansias en el momento que nos digan nuestras autoridades. Pueden empezar a hacer partidos de práctica, pueden empezar a competir. Eso es lo que estamos esperando. Pero ya estamos trabajando en el agua. Eso es lo más importante. Y lo más difícil, sin duda, como lo señalabas, fue eso, haber tenido que salir de la alberca. Y pues cómo llevas a cabo un entrenamiento con tus muchachos si no tienes esa parte tan importante, vital, esencial para tu deporte como lo es el estar en una alberca dentro del agua. Luis Bolaños, tenemos comentarios, saludos antes de pedirles el comentario final a nuestros invitados. Mi estimado Rodrigo, fíjate que tenemos ahí algunos, bueno, tenemos videntes sobre todo, ¿no? Ya sabes, comentarios pocos, ahí quiero mandar saludos a Edith Miranda, Leticia, al coach Carlos Sánchez Zúñiga, que normalmente nos acompaña, saludos coach, a Berta López. En fin, me gustaría que después ahí nos acompañen César y Mariano a darle una checadita a los mensajes que van surgiendo con las transmisiones y les puedan ayudar ahí a difundir y resolver dudas seguramente. Se me fue rapidísimo el tiempo de este programa, se me hizo como demasiado rápido. Habría que pensar más adelante si podemos tener la oportunidad porque se quedan muchas cosas en el tintero. Yo quería platicar con César, con Mariano, contigo y con el público que nos está viendo, esa experiencia tan grata y tan magnífica que fue en la alberca de Ciudad Universitaria cuando se trajeron aquellos eventos, recuérdame Mariano, panamericanos, que vinieron selecciones de Estados Unidos, Brasil, fue un panamericano en 2006, 2005, 2006. Panamericano juvenil. 2005, fue 2005 Panamericano juvenil. Y el mismo año fue el premundial, tanto varonil como femenil también. Sí, fueron eventos muy buenos y fue cuando nos dieron la calificación de la mejor alberca de América. Pero además déjame decirte que una satisfacción que tenemos todos es que todas las selecciones nacionales, no importa la edad, ¿sí? Todos tienen cuando menos dos Pumas adentro seleccionados. La primera fuerza ha llegado a tener a 9 seleccionados nacionales. Siempre hemos sido la base para la selección nacional. Es reflejo del trabajo que han venido haciendo desde hace muchos años y que se ve ese fruto cosechado con la participación de los waterpolistas Pumas, tanto hombres como mujeres, en los representativos nacionales. Antes de despedirnos,
Llevamos poco más de 1 año y meses desde que dejamos de vernos. Poco a poco hemos ido regresando a la actividad con mucho cuidado. Y bueno, pues ha sido un tiempo difícil, un tiempo de incertidumbre, un tiempo a veces de tristeza, a veces de dolor, y un tiempo para la reflexión. Tu comentario, Mariano, a propósito, en positivo, a propósito de la pandemia, y no sin antes agradecerte el que nos hayas acompañado en esta emisión de Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM esta noche. Te escuchamos, por favor. Gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que lo más importante es que la gente se siga cuidando. Esto va todavía para un rato. Hay que seguirnos cuidando. Los muchachos pueden acudir a sus entrenamientos con toda la seguridad del mundo. Estamos con todos los protocolos habidos y por haber. Debe de cuidarse mucho la gente. Y yo les quiero sugerir a ustedes, aprovechando el momento, que hagamos un programita por ahí de historia de las instalaciones deportivas de la UNAM. Tienen una historia larga y hermosa. Así y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Mariano. Me dio mucho gusto verte después de mucho tiempo. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Gracias, igual. César Santoyo Cedillo, tu mensaje en positivo a propósito de la pandemia. Pues yo comentarles a toda la gente que nos está viendo, a los jugadores de otros equipos, a los jugadores del equipo de la UNAM, que no se relajen, que hay que seguirnos cuidando. Como dice Mariano, estamos llevando los protocolos, no hay que desesperarnos. Sí, todavía nos falta un poquito, sí, pero no hay que relajarnos. Y la gente que nos ha escrito a nuestras redes sociales del equipo que se quieren incorporar, en su momento van a poder ingresar al equipo. Que nos tengan un poquito de paciencia. Eso que dice César al final es importante. El contacto con la asociación de natación, y de ahí se desprende para la disciplina de polo acuático. ¿Cuál es el contacto del público que nos está viendo en redes para sociales, poderse acercar con ustedes? En redes sociales, Waterpolo UNAM, Facebook, Instagram, Twitter. Y el correo es poloacuático@deporteunam.mx. Y sí tenemos bastantes seguidores en nuestras redes sociales. Sí nos han escrito gente de otros países. Oye, quiero venir a jugar, quiero conocer tu alberca, quiero incorporarme a tu equipo. Vengo de provincia y voy a estudiar Derecho, la licenciatura, ya fui aprobado, pero pues ahorita estamos con el 30% de alumnos nada más. Gracias, César Santoyo, por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ustedes y gusto verte, Rodrigo, de nuevo. Igualmente, Luis, pues, César. Ahí seguimos viéndonos. Gracias, Mariano, gracias, gusto. Gracias. De verdad ha sido un gusto. Y Luis, tu mensaje al final también de este programa, Luis. Muchas gracias. Igual, por favor, síganse cuidando. Estamos en una etapa en la que tenemos actividad, tiene que ser actividad cuidada. Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Por favor, no bajen la guardia, sigan usando el cubrebocas, sigan cuidando su distancia, sigan con los protocolos de higiene y seguridad. Por favor, por sus seres queridos, por ustedes mismos, síganlo haciendo. Pues yo me sumo al llamado que han hecho tanto Mariano como César como Luis, y como lo han venido haciendo otros compañeros de otras emisiones de Deporte UNAM en sus diferentes espacios a través de la plataforma de Deporte UNAM en Facebook. Hay que sumarnos a esto en el sentido de que no nos confiemos y que a pesar de que la ciudad y medio país o más de medio país estaba ya en semáforo verde y de que la vacunación poco a poco ahí va avanzando, lo cierto es que la pandemia no se ha terminado. Lo cierto es de que hay un alto porcentaje de población que todavía no está vacunada. Lo cierto es de que esta situación tan complicada y tan lamentable no se ha terminado y pareciera, por lo que nos dicen las autoridades de salud, tanto federales como de la propia universidad, que hay un periodo como de meseta en el que se ha puesto esta situación, sobre todo en el Valle de México, ¿no? Ya hemos visto que en otras entidades, sobre todo las del sureste y puntos que tienen que ver con el turismo, es donde ha venido como rebrote de la pandemia, y lo cual podría, si no nos cuidamos, si no mantenemos las
situaciones de sana distancia, el promover hasta el cansancio, el ponernos puma y ponernos el cubreboca y hacer uso de ello, el no estar en espacios cerrados, compartiendo el mismo aire con varias personas. Si no atendemos a todas esas cosas, no queremos regresar a situaciones como las que vivimos a finales del año pasado o principios de este año, y pues está en nosotros, está en cada uno de nosotros el cuidarnos y el estar atentos, ya lo decía Luis, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por nuestra familia, por nuestros amigos como ustedes que lo son y que son muy queridos, por gente entrañable, que por el recuerdo y la memoria de gente entrañable que hemos perdido después de este año y meses. Pues hay que estar, ponernos pumas, caramba, porque de verdad que a veces sí da coraje, que pareciera que sales a la calle y ves ya mucha gente que no hace caso a las indicaciones. Como universitarios nos corresponde poner el ejemplo, y a través de este espacio me he tomado un minuto y medio para hacer esta reflexión junto con ustedes y hacer la atenta invitación al público que nos ve y que lo vaya pasando de boca en boca. Esta situación tan terrible todavía no termina y hay que seguirnos cuidando. Ya César lo decía, la felicidad y la alegría que les ha dado el poco a poco, con todos los cuidados, los máximos cuidados, trabajando un 30% prácticamente en waterpolo, en la alberca y en todos los deportes que han paulatinamente ido regresando a la actividad aquí dentro de la universidad, se están cuidando. Como universitarios nos corresponde tener ese feeling y esa situación de hacer ver a la gente que esto todavía no termina y que no queremos para nada regresar a situaciones tan complejas y complicadas como las que ya pasamos como país, como sociedad, desde el vínculo familiar más cercano hasta el conocido que sabemos que haya pasado por esta terrible enfermedad. Así es que a ponernos truchas, a ponernos pumas y a ponernos el cubrebocas. Les agradezco mucho, Mariano, César, Luis, el habernos acompañado esta noche en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. La invitación para que el próximo jueves, en punto de las 19 horas 7 de la noche, nos acompañe en una emisión más de este programa. Y el lunes en Semblanzas Deportivas, estamos guisando un invitado que les va a llamar poderosamente la atención. Lunes a las 19 horas. Gracias por hoy, es todo. Hasta pronto, hasta siempre. Un gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches.